Buenos días, no sé cómo les fue en el temblor. Espero que todos estén tranquilos, que no hayan tenido algún problema con el temblor. ¿Todos están tranquilos o, bueno, no tienen ahorita alguna situación que les haya resultado complicada? No, todo tranquilo. Sí. Gracias. ¿A usted cómo le fue, Ana? ¿Mande? ¿A usted cómo le fue en el temblor? Pues también solo el susto, como creo que a la mayoría. Bueno, aquí en la ciudad, creo que en Guerrero es donde sí estuvo más complicado, ¿no? Sí, de hecho hay una chica, no recuerdo quién, ese Guerrero, ¿no? Ay, no sé. Sí, mil disculpas que ahorita yo les había ah, dicho em, que para hoy íbamos a estar viendo los casos de los proyectos, pero me he estado enfocando a que cada uno de los casos tengan ya lo que mencioné en el grupo, tengan lo de el cuento, el enlace a su bitácora y el ejercicio no, el cuestionario, el cuento y el enlace a la bitácora. Afortunadamente la mayoría ya tienen los requerimientos y bueno, no sé qué opinen al respecto, si quieren mencionar algo. Ahorita más que nada también ha sido la situación de ir viendo la logística del grupo porque um, algunos me han dicho que tienen complicaciones de tiempo, por ejemplo. Hay algunos que me han dicho que posiblemente no continúen debido a la misma situación del tiempo. Yo para este momento, como se ha dicho desde el inicio del taller, pues ha buscado que sea lo más flexible posible el taller. Y a partir de eso, no sé si ahorita ya vieron el grupo, se mencionó, es que ahorita no tengo aquí, como se me apagó mi teléfono, el mensaje como tal, pero mencionaba que va a haber como 3 o 4 modalidades para que vayan trabajando sus proyectos, ya sea a partir de que elijan algún ejercicio en concreto de los experimentos narrativos para aplicarlos ya sea a un cuento o estaba incluyendo apenas para quienes ya tengan trabajado algún proyecto de novela gráfica o algún cómic, incluso también tengan la posibilidad de aplicar en ese proyecto algún recurso narrativo, ¿no? Que de hecho la idea es no tanto, ¿cómo decir? Se enfoquen más como a ver resultados, qué pasaría si se hace este ejercicio, si se recurre a esto, si se modifica esto. Véanlo más como experimentos o ejercicios que pueden servir para detonar más cosas, ¿no? Porque creo que ese es uno de los problemas que percibo mucho en talleres de guión, de novela gráfica, de cómics. Se busca más como generar un producto terminado y no tanto la reflexión que implica reconocerse a sí mismo, generar una metodología de trabajo, reconocer estrategias que nos puedan ayudar. O sea, es más como algo de reflexión, ¿no? Porque de qué sirve acabar algo o incluso, no sé, si no sé, sí, de qué sirve como entregar un proyecto en el que no hubo una reflexión, ¿no? O sea, lo que se busca en el taller, como se mencionó en las primeras sesiones, es que la gente que integra el grupo haya generado una reflexión tal que le ayude a reconocer su metodología de trabajo, sus propias estrategias, a generar una logística de trabajo acorde a lo que quiere realizar. O sea, es más como una reflexión interna, ¿no? Del proceso de producción y no tanto un resultado que es un cómic, ¿no? O una novela gráfica, etcétera, ¿no? Entonces sí quiero insistir mucho en eso porque
sí ha habido gente que sí me ha dicho mucho como ya dónde presentar algún cómic, y sí está muy bien, pero también es muy importante, creo, que aunque este taller termine, pues es más que la gente que pudo ingresar al taller, que pueda continuar haciendo cómic, ¿no? O sea, es más eso, porque creo que sí ha sido como una constante, creo, en diversos talleres en los que he estado dando como seguimiento, ¿no? O incluso la escuela de artes, ¿no? Que ha pasado mucho los casos de gente que, en este caso de alumnos como tal de escuelas de arte, que al egresar no reconocieron una metodología de trabajo. Y creo que eso es grave, ¿no? Porque ahorita lo estamos viendo en la pandemia, hay gente que dejó de producir alumnos, ¿no? Que ya no pudieron continuar, por ejemplo, con su proyecto de titulación, y de hecho creo que también hay algunos casos, que me han mencionado que van a desarrollar proyectos de titulación. ¿Hay alguien ahorita presente que quiera o esté contemplando algo así? Proyecto de titulación, sí, tentativamente, no sé, pues hacer una novela gráfica, ¿no? Y bueno, para el caso de gente que esté con el interés de desarrollar un proyecto de titulación, pues está esta modalidad de libro de artista, ¿no? Que en el caso de la UNAM no he checado muy bien, no sé si alguien me pueda informar o nos pueda dar algún dato, ¿no? Al respecto, si es posible titularse con novela gráfica. Alguien que tenga un dato al respecto. No será, perdón. Buenas tardes a todos. No será que mediante diplomado, hay diplomados que se imparten pues en novela gráfica. Al final tienes que presentar tu proyecto final, que viene siendo tu publicación. Y de ahí pues ahí se pueden agarrar, ¿no? Por ahí pueden, es una alternativa, pues. Ujú. Sí. Bueno, pues, a ver, alguien mandó un mensaje. Creo que está la opción en la UNAM, o por lo menos en artes, de titularte con producción, con tu obra. Haces alguna exposición o tu serie. Sí puedes, según yo sí puedes titularte con novela gráfica. Tendrías que hacer, aparte de la novela, una tesina, ¿no? Del proceso que fue hacerla. Pero sí, sí se puede. Sí, en el caso de la UNAM me parece que hay algunos profesores, ¿no? De hecho, me parece que ganaron el premio del Sistema Nacional de Creadores, ¿no? Está el caso de Axel Herrerías y Esmeralda Ríos, que Sí, sí. están... Ujú. Y justo vi también la convocatoria que el maestro Alejandro Herrerías también fue seleccionado para narrativa gráfica. Sí, pues bueno, ahí hay como tal gente que ha estado trabajando en el campo de la historieta, ¿no? De la narrativa gráfica. Y como tal, sí, al respecto no tengo mucha información, ¿no? Que tanto ha habido como tal proyectos de titulación que sean como tal, no, dirigidos a hacer una novela gráfica, ¿no? En el caso de la Esmeralda ha habido algunos casos, ¿no? Bueno, más bien ha habido infinidad de casos y incluso creo que hay algunos que han detonado incluso a diversas disciplinas, ¿no? Como intervención espacio público, por ejemplo, ¿no? Pintura, dibujo, ¿no? Y bueno, creo que entre lo bueno y lo malo, creo que sí, sí, también lo que menciona León Moreno, ¿no? Alejandra Espino está en el Sistema Nacional de Creadores y bueno, creo que es como algo muy, muy padre, ¿no? Y viendo que varias personas que han estado en escuelas de arte como tal ya ha empezado a haber más apoyos para producción. Y bueno, también la idea es entonces ir reconociendo esta posibilidad de generar a corto, mediano y largo plazo estrategias de producción, ¿no? Que incluso para quienes ya tengan como esta línea o idea de continuar con la narrativa gráfica como una forma de expresión, pues que
sea algo continuo, ¿no? Que no haya alguna situación en la cual pues se dificulte, ¿no? Creo que a diferencia de hace 10, 20 años, creo que actualmente ya hay muchos cursos, ya hay muchos apoyos, tanto privados como públicos, ya hay muchas escuelas. Creo que actualmente es como menos complicado continuar produciendo, ¿no? O no sé qué opinen ustedes, ¿no? Como nuevas generaciones, algunos que son alumnos. ¿Qué opinan? ¿Es más fácil, más difícil? Creo que también una cosa es también como los apoyos por parte de becas, pero también creo que hay gente que ya está produciendo y publica en plataformas, ¿no? Como lo que mencionan de Webtoons. Y bueno, creo que hay muchas posibilidades, ¿no? ¿Alguien que quiera agregar algo? ¿Qué opinan? Y bueno, pues entonces les decía que sí, ha habido algunos casos de gente que ojalá no vayan a desertar del taller, porque me dicen que sí se les ha complicado mucho con algunos cursos que ya tienen, con algunos trabajos que tienen. Y bueno, ha habido también algunas personas que han ingresado, se han incorporado al grupo, pero pues esperemos que no haya deserción, porque creo que al final lo que se ha ido buscando es que aún a pesar de que haya poco tiempo para poderlo dedicar al taller, pues haya estas 3 o 4 modalidades para trabajar, ¿no? Que desde la más mínima, que es enfocarse a alguno de los recursos narrativos experimentales, que experimental se plantearía más como no lineal, ¿no? O más complejo, ¿no? Que lo básico. Y bueno, entonces quisiera que nos enfocáramos en esta sesión a dar un poquito una revisión a los PDFs que les había compartido en el grupo, que en este caso la idea es, como se mencionó, que ya sea el cuento o el material con el que ustedes quieran trabajar, que en este caso es principalmente el cuento, pues lo consideren como una especie de masa sí, que pueda como modelarse acorde a lo que vamos a estar viendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las tramas, mil disculpas aquí que hay ya les platicaré en alguna otra sesión sobre cómo se desarrolló este material, pero bueno, entonces en el caso de las tramas, que en este caso hay muchos tipos de tramas, aquí solo se plantean algunas, pues voy a leer al respecto, ¿no? El concepto de trama que se manejará en este manual es el siguiente: configuración narrativa dentro de una historia o relato. Es decir, una historia se compone en realidad de un conjunto de historias que se entretejen o entrelazan como si fueran madejas o hilos narrativos, que constituyen un tejido, entre comillas, compuesto en realidad por varias historias pequeñas o de diversa escala. Esas historias son las tramas. Existen diversos tipos de tramas. Se mencionan solo algunas aquí, las básicas. Para ahondar en el tema se requiere de bibliografía especializada, que de hecho aquí lo que les mencionaba en el libro, ¿no? Es más como cada capítulo es un índice que en realidad se compone de muchos libros especializados, ¿no? Y aquí el asunto es cómo aquí se procuró hacer como una acotación muy breve, ¿no? O elemental de lo que implica cada una. Prácticamente de cada una pues, se podría encontrar un libro especializado, ¿no? Aún así se buscó como hacer el listado muy básico, ¿no? Entonces, cada una de las tramas tiene una función específica dentro del proyecto o diseño narrativo. Para conocerlas, utilizarlas debidamente, debemos aprender a reconocerlas y saber cuál refuerza y cuál desvirtúa nuestros objetivos. Otro planteamiento en torno a trama es: una historia se constituye de varios relatos.
Estos relatos se constituyen de varias tramas, de diversas tramas. El conjunto se comporta como un entramado o tejido. Cada relación entre los personajes constituye una trama en sí. Esto lo vamos a ver ya con varios ejemplos, ¿eh? No se preocupen. Si ahorita es, de hecho, ahorita lo que se buscaría es hacer un planteamiento demasiado como simultáneo general para hacer como un enlistado de las herramientas, y yo espero que en las siguientes sesiones ya veamos casos muy específicos, ¿no? Visuales. Y bueno, cada relación entre los personajes constituye una trama en sí, o bien la relación que guardan todos los elementos de la historia, o también el conflicto, como elemento antagónico, se denomina trama. Y bueno, aquí yo quiero como enfatizar, reforzar la idea de que, al menos concretamente en el caso de este taller, se plantearía, por ejemplo, con ayuda de la teoría de Daniel Barbieri, varias cosas que son muy importantes. Varios talleres han planteado, principalmente en el caso del cómic, la idea de personaje. Generalmente se plantea que la idea, y esto es muy, muy importante, quiero así como, es como muy importante, en tanto que yo quisiera que reflexionemos mucho qué es un personaje, ¿no? Porque casi siempre he visto que mucho, a mí me preocupa mucho que en algunos programas de cursos he visto que plantean que el personaje de la historia es un ser vivo, un ser humano, principalmente un ser humano, ¿no? Cuando en realidad, al menos desde la perspectiva de varios teóricos, que de los cuales yo soy más de esa idea, todo es personaje en la historia. Todo es personaje en la historia. Desde el clima, la casa, el ambiente, cosas abstractas, la paleta cromática, elementos inanimados, una silla, o sea, es ahí donde regresamos a la referencia de la teoría del rizoma y del metarrelato, ¿no? Porque tenemos que derrumbar la idea de que los personajes son solo los humanos, ¿no? Por ejemplo, bueno, a ver, alzo la mano, ay, sí, Anabel, yo tengo una... yo. ¿quién es el autor que refieres que dice que todo es personaje? Se llama Daniel Barbieri. Ahorita no tengo el libro a la mano, pero lo busco, de hecho está en línea el libro. Ok, buenísima. Muchas gracias. A veces también es complejo todo lo que implica la teoría del cómic, porque cada teórico maneja una terminología distinta, ¿no? Y a veces dices, bueno, es lo mismo este término que el otro. Este teórico, Daniel Barbieri, plantea mucho la idea del metalenguaje, ¿no? ¿Qué es en sí un metalenguaje, al menos desde la perspectiva o forma en la que lo está planteando Daniel Barbieri? Lo que plantea Daniel Barbieri, de hecho hay gente que está en contra de lo que dice Daniel Barbieri, ¿no? O sea, entre los mismos teóricos se están como cuestionando, y yo creo que es también algo muy, muy bueno, ¿no? Y que enriquece también la teoría en este caso, de la narrativa gráfica. Ahorita les menciono qué es el metalenguaje. Hay gente que plantea la idea del metalenguaje y hay gente que dice que no existe como tal el metalenguaje. En este caso, Daniel Barbieri plantea la idea de el metalenguaje como la estrategia que utiliza el cómic o la narrativa gráfica, tomando prestado de otras disciplinas. Por ejemplo, pone como caso que toma el cómic de la caricatura por sí misma. Porque también es el problema que hay en el campo y
y en la controversia en las redes, ¿no? Pero no es un sinónimo caricatura ni dibujo, en este caso, ¿no? Aquí lo que hace Daniel Barbieri es que toma la narrativa, el cómic o la narrativa gráfica de la caricatura, ¿no? Como tal. De la caricatura toma o plantea que como tal la caricatura es una disciplina que consiste en caracterizar, enfatizando o disminuyendo rasgos, ¿no? Ya sea de objetos o de rostros o de personalidades, ¿no? Entonces, la narrativa gráfica requiere de la caricatura para poder expresar a sus personajes. Del dibujo también toma, o sea, hace un desglose totalmente así, hace una disección. Dice, del dibujo toma el estilo de línea. Gracias, Leo. Sí, Scott McCloud lo revisa en Understanding Comics. Sí. Y bueno, en el caso del dibujo, hace un planteamiento de cómo la narrativa gráfica, para expresarse, en este caso la historieta o cómic, toma prestado del dibujo un estilo de línea, por ejemplo, ¿no? Principalmente un estilo de dibujo, ¿no? Como lo es el manga, como lo puede ser un estilo totalmente personal. Y bueno, como vemos cómo incluso solo si nos enfocamos a problematizar o reflexionar la relación del dibujo con el cómic, pues es mucha, ¿no? Porque vemos que incluso puede haber tesis y tomos de estudios en torno a cómo la línea en el dibujo pues habla, ¿no? Incluso hay cómics en los que plantean cómo un ambiente tiene un tipo de trazo y otro ambiente en la historia tiene otro tipo de trazo, ¿no? Para mostrar como distintos ambientes. Y bueno, también Barbieri hace mucho énfasis en la idea de ambientes, ¿no? Plantea mucho la idea de que el ambiente tiene que ser creíble en la historia, ¿no? Y plantea entonces cómo vamos a tomar de cada disciplina todo lo posible para hacerlo creíble, ¿no? ¿Cómo hacer nuestra historia creíble? Es lo que plantea mucho, ¿no? No sé si les ha pasado que hay ocasiones en las que van a alguna librería y empiezan a ver, pues vamos a la sección de cómics, ¿no? Hay una portada que les llamó mucho la atención, pero en cuanto lo empiezan a ojear, dicen, no, pues es que no es lo que yo esperaba, ¿no? Y lo dejan, y toman otro y empiezan a verlo y lo dejan, ¿no? O sea, ¿cómo es que les ha pasado? ¿No? Simplemente eso, ¿no? ¿Cómo es que es ahí lo que menciona Barbieri, ¿no? Cómo se logra la efectividad o no de una ambientación de una historia, ¿no? Entonces, creo que es como muy importante eso que plantea, ¿no? Porque aunque, si una historia o una novela gráfica que estuviéramos desarrollando, ya sea de corto, mediano, largo plazo o extensión, si hiciéramos una historia, independientemente de que tenga un diálogo o no, qué tanto la historia por su ambientación nos envuelve, ¿no? Dices, no, pues es que realmente aunque no esté viendo, ni siquiera entienda los diálogos porque están en otro idioma o lo que sea, esta historia como que me transporta, ¿no? A ese ambiente. Y creo que es mucho lo que insiste Barbieri, ¿no? Aunque bueno, finalmente son líneas de reflexión, ¿no? Incluso pues hay editores o autores que dicen, no, es que eso no es cierto, ¿no? Pero yo en lo personal parto más como de reflexionar también la experiencia del lector, ¿no? Mucho esto que les menciono, ustedes van a una librería y van descartando, esto me gusta, esto no me gusta. En el caso de una novela gráfica, esta historia plantean Frankenstein en la portada, pero ya después adentro el dibujo es como demasiado rápido o la paleta cromática como que no me convence, ¿no? Y eso ya es más a un nivel inconsciente, ¿no? Entonces, incluso hasta la técnica, ¿no? Hay gente que ha cuestionado incluso, ahorita vamos mucho a la tendencia de lo digital,
y creo que nada es descartable, ¿no? Pero hay gente que regresa a lo analógico, ¿no? De dibujar todavía con lápiz, o incluso también lo que han planteado otros autores, ¿no? A veces se creería que el color es lo mejor, pero hay historias que incluso requieren solo ser en un solo tono, ¿no? Por ejemplo, historias que remiten al pasado, como lo vemos en el cine. Hay incluso algunas historias de cine que plantean el flashback en tono sepia, ¿no? Como una forma antigua, ¿no? Pero creo que actualmente eso ya está en desuso porque ya las nuevas generaciones ya no saben a qué remite el color sepia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tenemos que ir viendo cómo a nivel inconsciente, pues las historias van a ser creíbles o no. De hecho, un poquito eso lo plantea Humberto Eco con la referencia del pacto lector, ¿no? Y eso va con la lectura de todos los productos culturales, ¿no? ¿Cuáles son creíbles? ¿Cuáles no te creíste? ¿Cuáles continúas porque sí dices, no, es que está bien chido cómo lo planteó, ¿no? Y cuáles dices, no, es que no me convenció, ¿no? Y terminas de ver la historia, pero así como que no, pues no me terminó de convencer, incluso solo por la paleta de color, a veces, ¿no? O el estilo de dibujo. Entonces, pues es bien complejo, porque ahí un poquito se va incluso al campo de la ilustración, ¿no? Porque es un poquito qué tanto uno hace un estudio de dibujo, de estilo de dibujo, de paleta cromática para hacer más creíble lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, pues es bien interesante todo lo que implica, ¿no? Hacer creíble una historia, que a veces sí es por lo que han planteado también otros autores, ¿no? Por el, la zona de confort, decimos, no, pues es que yo ya tengo como una línea, pero ¿qué pasaría a veces si me salgo de eso, no? Es un poquito también lo que se plantea con el trabajo de Alberto Breccia, no sé si lo han visto, a Breccia, que planteaba, dice, a veces hay historias que requieren que yo trabaje con collage, es un historietista chileno de la época de Pinochet, que bueno, yo siempre planteo Argentino. mucho. ¿Cómo, perdón? Es argentino. Bueno, él nació en Uruguay, pero se estableció en Argentina. Ok, gracias. Y bueno, es todo un caso, ¿no? Breccia. Yo lo que había escuchado es que nosotros podemos, bueno, creo que actualmente por más que pongamos peros, no tenemos como tantas, um, tantos elementos en contra para producir, ¿no? Yo había escuchado, no sé qué tanto sea cierto, que él para adaptar, pues en la época de la dictadura de Pinochet, qué tan viable o posible era encontrar plumillas para entintar, ¿no? Había escuchado que él adaptaba las navajas de Gillette para entintar. ¿Alguien sabe esa anécdota? Por ejemplo, eso, ¿no? O que... Sobre esa anécdota, pues sí lo he oído, pero no fue en la dictadura de Pinochet, más bien sería en la dictadura militar que hubo en Argentina. Y las usaba no tanto porque no tuviera o fuera difícil encontrar materiales, sino que era una manera diferente para crear un trazo diferente, pero al menos yo nunca había oído que lo hubiera usado por falta de recursos, sino como una medida de experimentación. Nada más se daba mucho, a él le gustaba mucho experimentar tanto en su estilo, que fue variando a lo largo de los años, porque no solo es blanco y negro, también tiene algunas en color. Okay. Bueno, eso es lo que yo he oído. Gracias, Evaristo. Pues sí, hay muchas cosas, ¿no? De hecho, yo les sugeriría también como checar más en torno a Breccia, ¿no? En cuanto a cómo para cada historia usaba un ambiente, ¿no? Él hacía ilustraciones para niños y usaba como técnicas de collage de papel cortado como con las manos, ¿no? No con tijeras. Y bueno, a grosso modo, en resumen, pues, ¿alguien quería hablar? ¿Opinar? ¿No? Sí, pues la persona que habló antes ya lo dijo, la intención era pues más experimentar, o sea, Breccia
es parte de un estilo más bien convencional, pero con los años va evolucionando en un estilo muy, muy experimental. Y pues digamos que él pintaba con cualquier cosa, con todo, y entre otras, pues en algún momento que estaba afeitándose, pues se cortó y extendió la sangre y pues descubrió un poquito la posibilidad de jugar con la cuchilla de afeitar, ¿cierto? Con la Gillette. Y ese es un poco el origen. Después él, pues, se incorpora la tinta y bueno, otros recursos como el collage. Era eso lo que iba a decir. Gracias. Gracias. ¿Roque? Sí. Es que aquí dice Germán. Bueno, gracias. Y bueno, también yo otro mito que había escuchado de Breccia es que trabajaba en un matadero, ¿no? Sí, trabajaba en un matadero, de hecho era, pues, sacaba las vísceras y precisamente por eso se convirtió en historietista, porque no quería seguir trabajando en el matadero. Que incluso tiene similitud con Alan Moore, ¿no? Al parecer también trabajaba en un matadero. Pero de Alan Moore ahí sí no, nunca oí eso. Sí, pues incluso también qué irónico que parte del teatro, por ejemplo, también Daniel Barbieri plantea cómo el cómic toma prestado del teatro algunas cosas, ¿no? Como la puesta en página, la puesta en escena, los fondos, ¿cómo se le llama? Los elementos para hacer creíble la historia, los props, ¿cómo se le llama? La utilería, etcétera, ¿no? O sea, en el caso del teatro, pues, pues creo que son como muchos recursos, ¿no? Se me fue el avión. Sí, es que es como un tema bien, bien amplio, pero de hecho también vamos a plantear cómo se está tomando y se hace una homologación del teatro al cómic, porque en el cómic Thierry, un teórico francés, plantea el concepto de puesta en página, ¿no? Como una adecuación u homologación a la puesta en escena, ¿no? Y bueno, eso también lo vamos a ver. Y, sí, estamos planteando lo de Alan Moore. Perdón si luego se me va el avión, recuérdenme, en serio que, sí, en cuanto a esto, ¿no? Que creo que son más ejercicios de teatro, que dicen salte de tu rol, ¿no? Sin duda fue muy impactante en el caso de Alan Moore es el que sí he visto documentales, que dicen, no, pues es que estar limpiando sangre y vísceras te hace sin duda reflexionar, ¿no? Sobre qué es la sociedad y de hecho en muchos de sus guiones plantea que la sociedad está como, plantea que la sociedad y las calles huelen a grasa y sangre y hay un cochambre, ¿no? De grasa, cosas así que dices, solo lo puedes escribir si lo has vivido, ¿no? Y creo que es también como lo interesante que plantea el teatro, ¿no? Que de hecho es como se plantea de hecho en el ejercicio, en el capítulo 41, hay un ejercicio que se llama cómo ponerte el sombrero de distinta forma, algo así. Y que es un ejercicio de teatro, ¿no? Que el ejercicio consiste en pide de 10 formas distintas una manzana, como si fueras un niño, como si fueras un recluso al que van a ejecutar, como si fueras un rey, ¿no? Eso nos ayuda a salirnos de nosotros mismos y evitar que los diálogos de los personajes sean planos, ¿no? Porque solo desde mi punto de vista es como genero el diálogo, pero ¿cómo hago que mi personaje sea creíble y pido mi manzana, ¿no? Entonces, si lo pueden checar este ejercicio, viene en la página, en el capítulo 41, y bueno, ahorita nos volvemos a conectar. Viene en... Ahorita sí vamos también un poquito como haciendo enlaces, en este caso a esto, porque creo que sí es importante, finalmente se vincula a los metalenguajes y en este caso al del teatro.
Y que finalmente implica también eso, ¿no? Cómo hacemos creíble a un personaje. Porque de hecho hay veces que nos ha pasado que vamos viendo una historia y por eso a veces las historias tienden a verse como planas, ¿no? Porque no hay variación, ¿no? Incluso a veces hasta todos los personajes tienen la misma personalidad, ¿no? Ahí tenemos incluso que hacer una caricaturización pero psicológica, ¿no? O un personaje es demasiado borracho, o demasiado feliz, o demasiado neurótico, o demasiado tranquilo, porque ahí se parece un poquito al teatro. De hecho, también la teoría del teatro ha evolucionado a lo largo del tiempo, ¿no? Antes los actores tenían que actuar contemplando que eran vistos en el escenario a una distancia de 100 metros, ¿no? Creo que de hecho eso lo vi en algún momento de una entrevista que le hicieron a Marga López, ¿no? Tienen que hacer como unas, no sé si han visto su actuación, a mucha gente de hecho le cae mal porque hacía como gesticulaciones muy exageradas, pero ella fue de la escuela en la que era así el teatro, ¿no? Actualmente creo que ya muchos de los nuevos actores ya ni siquiera hacen gestos, ¿no? Entonces, pues vemos cómo ha cambiado, ¿no? Y bueno, es parte de eso, ¿no? Cómo hacemos creíble a un personaje y cómo tenemos que hacer un estudio histórico de contexto, cómo vamos a generar una ambientación creíble para nuestra historia, ¿no? Sí, no es lo mismo que generemos una historia futurista, retro, ¿no? O sea, de hecho, vi en algún momento un cómic que ya no pude conseguir, que era de una historia de ciencia ficción, pero retro, ¿no? O sea, de hecho, la solución editorial que dieron era en un papel poroso, ¿no? Y en color sepia, pero era futurista, ¿no? Muy al estilo de la película de Brasil, no sé si la han visto, o la película Avalon, pero en cómic, ¿no? Creo que es como también muy interesante que, de hecho, se han dicho que Matrix, la ambientación de Matrix se basó mucho en Avalon, ¿no? Mucho jugar con como la ficción o la simulación de la realidad está permeada por una película de color, ¿no? En este caso como amarilla o verde, ¿no? Como en el caso de Matrix es más evidente, ¿no? Y bueno, ahorita nos volvemos a conectar en cuanto se pueda, ¿no? Sí, ahorita, o no sé, ¿quieren hacer pausa o le continuamos? Bueno, entonces, Yo le sigo. sí, le continuamos. Yo le sigo. Entonces, ahorita nos volvemos a conectar.